Bienvenidos a la primera unidad de este curso, planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales. En este video veremos la importancia de la planificación de una clase virtual y métodos para desarrollar la misma. Como ustedes saben, la planificación es una de las partes fundamentales de la acción docente, ya que en esta se organiza de manera anticipada todos los elementos propios del proceso educativo. De esta forma, seguimos una secuencia de pasos para lograr el desarrollo total de una competencia. El proceso de planificar se realiza tanto si llevamos adelante una clase presencial o una clase virtual, como es nuestro caso en este momento. Y por supuesto, no está de más aclarar que hay algunas diferencias en la planificación para estas dos modalidades. Por supuesto que todos los participantes de este curso ya tienen mucha experiencia planificando sus clases presenciales. Por lo tanto, a lo largo de esta unidad y de este curso, se les dará herramientas para que puedan incluir en la planificación y desarrollo de sus materias de manera virtual. La planificación de nuestra clase virtual la realizamos pensando en facilitar y favorecer el desarrollo de competencias por parte de nuestros alumnos y no solamente llenarlos de contenidos teóricos. Para lo cual, recordemos a qué nos referimos por competencia. Competencia es la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. No es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada. A continuación vamos a revisar el formato propuesto para planificar una clase. En este punto debemos indicar que este es el formato que se utilizará durante nuestro curso, pero esto no significa que sea el único o necesariamente el mejor para cada uno de ustedes en el desarrollo de sus materias. Como docentes, ustedes planifican sus asignaturas y clases continuamente. Por tanto, realizaremos una descripción concreta del formato con el ejemplo de la planificación de la clase que estamos desarrollando en este momento. Es importante recalcar que la planificación de una clase virtual es una guía para el docente, para que sus clases no sean improvisadas y tenga todas las actividades y recursos listos para cada una de sus clases. Con eso en mente, el formato que proponemos empieza por supuesto llenando los datos generales de acuerdo al lugar donde cada uno de ustedes se desempeña. Se pone el nombre del instituto, a qué carrera se pertenece, qué semestre se está cursando, la asignatura que se imparte, el tema que se quiere planificar y la duración de este tema. El primer recuadro que debemos llenar dentro de este formato es el de competencia o competencias a desarrollar. En ese recuadro describimos la competencia que debemos desarrollar en los estudiantes con nuestra clase. Las competencias las redactamos tomando en cuenta estos tres componentes: un verbo, un objeto y una condición de calidad o referencia a la que pretendemos llegar. Específicamente para esta unidad, la competencia a desarrollar para ustedes sería planificar actividades de formación y evaluación integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando herramientas TIC para incorporar en un aula virtual. El siguiente recuadro a llenar es el de contenidos. Las competencias involucran la integración y movilización de diferentes dimensiones del saber. Por lo tanto, identificaremos tres particularmente. La primera, ¿qué se necesita conocer para desarrollar la competencia? La segunda, ¿qué se necesita hacer para desarrollar la competencia? Y la tercera, ¿cuál es la actitud o el valor que se debe imprimir en su acción para lograr esta competencia? Al tener estas tres respuestas, contaremos con los contenidos pertinentes para enseñar al estudiante. Específicamente para esta unidad, ustedes deberán conocer las características de la educación virtual, conocer los aspectos generales de la planificación de una clase virtual, conocer el rol tanto del docente como del estudiante y poder reconocer herramientas TIC. En la parte del hacer, ustedes planificarán una clase virtual y por supuesto deberán ser coherentes en la elección de las actividades y recursos que utilizarán para esto. El siguiente recuadro, lleno de izquierda a derecha, sería el de actividades.
Las actividades de aprendizaje deben enfocarse en el logro de la competencia. El docente deberá proponer de manera creativa actividades que apoyen al desarrollo de la competencia dentro de la plataforma virtual y reconociendo, por supuesto, las capacidades y limitaciones del contexto de sus estudiantes. Aquí cabe recalcar que cada uno de ustedes es experto en la materia que enseña. Por lo tanto, ustedes conocen a cabalidad qué cosas se pueden y no se pueden desarrollar de manera virtual. Es por esto que se debe tomar muy en cuenta las capacidades y limitaciones del contexto. En el caso de nuestra unidad, las actividades de aprendizaje que se planificaron fueron participar en una videoconferencia en Zoom para intercambiar ideas y conceptos una vez ustedes hayan revisado el contenido mínimo sobre la educación virtual. Por supuesto, para esto se requerirá descargar una aplicación de Zoom en sus celulares o computadoras. La siguiente actividad sería la observación y análisis del formato de planificación y su respectivo llenado sobre una clase de la asignatura que esté a su cargo, definiendo los elementos educativos de una manera coherente y pertinente. El siguiente punto a desarrollar son los recursos y herramientas TIC. En este punto se trata de que las actividades nos digan qué recursos y herramientas necesito utilizar. No se puede trasladar a la plataforma virtual los materiales y actividades que se utilizaban en el aula presencial. Debemos desarrollar apoyos multimedia que integren audio, imagen, texto, si es posible que sean interactivas, así como actividades que promuevan el aprendizaje colaborativo mediante herramientas lúdicas. Los recursos utilizados para esta unidad son las aplicaciones de Zoom, por supuesto las aplicaciones de WhatsApp en celulares o computadoras mediante los cuales están en contacto directo y constante con sus facilitadores, una presentación multimedia que es la que están escuchando y viendo en este preciso momento, y el formato de planificación que se les proveerá en Word para que ustedes puedan desarrollarlo de manera posterior. El penúltimo punto a desarrollar en este formato es la evaluación, instrumentos y evidencias. Se evalúa el logro de la competencia de los estudiantes, por supuesto en base a criterios que han sido previamente establecidos. A partir de la presentación de evidencias, las mismas pueden ser de conocimiento, de producto o de desempeño. En este caso, la evaluación que nosotros hemos previsto para esta unidad sería tener una lista de los participantes de una reunión Zoom. Se podría hacer un informe sobre las conclusiones de la videoconferencia que se ha tenido. Se puede hacer un quiz o un cuestionario en línea sobre la educación virtual. Y por supuesto se tiene una rúbrica con los criterios establecidos ya en la guía de aprendizaje de la clase para evaluar la elaboración de la planificación que ustedes han realizado. El último punto son las fechas. Es muy importante realizar una estimación del tiempo que tomará la realización de las actividades y por supuesto se debe plantear un cronograma muy claro para cada una de estas. Para recapitular, se ha presentado un formato en donde se tienen puntos como competencia, contenidos, actividades de aprendizaje, recursos y herramientas TIC, evaluación y fechas. Es muy importante mencionar que el llenado de esta tabla debe tener una coherencia y sentido común de manera horizontal y vertical. Por ejemplo, si propongo un contenido, deberé diseñar una actividad para estimular ese aprendizaje, para lo cual utilizaré algún tipo de recurso o herramienta. Si es una clase virtual, pues deberé enfocarme en utilizar herramientas TIC, por supuesto. Finalmente, evaluaré solicitando algún tipo de evidencia que el estudiante haya logrado alcanzar la competencia requerida. Y por supuesto, para esto yo pondré las fechas y cronogramas respecto al avance del curso. Poniendo un ejemplo, en los contenidos de la guía que se les ha presentado para esta primera unidad, el hacer contempla planificar una clase virtual. Si vemos en las actividades de aprendizaje, tenemos la observación y análisis del formato de planificación y su respectivo llenado sobre una clase de la asignatura a su cargo,
definiendo los elementos educativos de una manera coherente y pertinente. Para esto, en los recursos se les ha provisto un formato de planificación en Word, y para la evaluación se está considerando una rúbrica con los criterios establecidos y en la guía de aprendizaje. Y por supuesto que esto tiene una fecha límite. Pasando al siguiente punto, podemos ver las guías de aprendizaje. Así como cada docente tiene su planificación de clase que guiará a la misma, es necesario elaborar una guía de aprendizaje para el estudiante, donde se tenga descrito qué aspectos se verán en la clase virtual. Así el estudiante va a poder conocer de inicio cuál es la competencia que debe desarrollar, cuáles son las actividades que debe realizar como parte de su evaluación. La información para elaborar esta guía de aprendizaje la obtenemos completamente de la planificación del docente. Presentamos el formato a continuación de la guía de aprendizaje. Un ejemplo de esta guía que vamos a presentar es la guía de aprendizaje de la primera unidad que les hemos provisto a ustedes. Esta está desarrollado con este formato exactamente. La guía de aprendizaje contempla los siguientes puntos: la unidad de aprendizaje, el nombre de la clase, la introducción, la competencia a desarrollar, los contenidos de esta, actividades a realizarse, una rúbrica de evaluación y, si es necesario, unos anexos que contengan una guía y un formato para la realización del trabajo. Como podemos ver en la pequeña captura que tenemos de la guía de aprendizaje que se les ha provisto, identificamos la unidad de aprendizaje, en este caso planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales, el nombre de esta clase en específico, que es planificando una clase virtual. Tenemos una introducción donde se presenta el contexto general del tema que vamos a desarrollar. Ponemos específicamente y exactamente la competencia a desarrollar que hemos puesto en la planificación de nuestra clase. El siguiente punto sería contenido, que puede dividirse en dos: contenidos mínimos y contenidos complementarios. Los contenidos mínimos pueden ser cosas elaboradas como textos, que pueden ser elaborados por el docente, material audiovisual, ya sean videos o una presentación explicada, algún recurso de interacción como un foro, un chat, una red social o una videoconferencia, y por supuesto links de descargas a suscripciones o programas que sean necesarios. En este caso, en nuestros contenidos mínimos, como pueden ver, hemos puesto una tabla que tiene un contenido y su respectivo recurso. Si el primer contenido es daremos una mirada general a lo que significa la educación virtual, sus características, el rol del docente, ventajas y desventajas, los recursos utilizados para esto son un video sobre educación virtual, un documento introductorio de la educación virtual y un video sobre el rol del docente en la educación virtual. Prosiguiendo con el punto de contenidos, en este caso los contenidos complementarios. Estos pueden ser textos complementarios como enlaces, documentos, estudios, investigaciones, revistas. Pueden ser también contenido multimedia como video, audios o incluso descargas complementarias. En nuestro caso estamos proponiendo 2 videos y 2 documentos como contenidos complementarios. Un primer video hablando de la metodología del aprendizaje en línea, un segundo video hablando de qué es el aprendizaje en línea, un primer documento que titula Fundamentos teóricos metodológicos de la formación basada en competencias y un segundo documento que titula Estrategias para entornos virtuales. El siguiente punto son las actividades a realizarse. Como podemos ver, estas también están divididas en 2. Por un lado tenemos las actividades de formación y por otro lado tenemos las actividades de evaluación. Como podemos ver, en las actividades de formación tenemos una tabla donde describimos la actividad y le damos una fecha o un plazo en el que se va a desarrollar esta actividad. En nuestro caso tenemos 3. La primera, revisar y tomar nota de las actividades que debe realizar en esta unidad que se encuentran descritas en esta guía. Una segunda, revisar y observar los diferentes contenidos y recursos que tiene en la plataforma que le servirán para realizar las actividades propuestas. Y una tercera,
estar atento a su grupo de WhatsApp y a su correo, ya que son los medios de comunicación entre usted y el facilitador y por supuesto entre sus compañeros. Cada una de estas actividades con la respectiva fecha que le corresponde. Pasando a las actividades de evaluación, podemos ver que se tiene una actividad de evaluación, se tiene el contenido de esta actividad, se tiene la fecha en la que se va a desarrollar y un puntaje o ponderación que se le asignará a cada una de estas. Por ejemplo, nuestra primera actividad de evaluación es resolver un cuestionario en línea que está en la plataforma de Google Classroom. El contenido de esta será las características de la educación virtual, rol del docente y planificación. Se tiene la fecha correspondiente y su ponderación. Si ya hemos desarrollado las actividades tanto de formación como de evaluación, lo siguiente será desarrollar una rúbrica de evaluación. Mediante esta, el estudiante podrá conocer cuáles son los criterios bajo los que estará siendo evaluado en cada una de estas actividades. Por ejemplo, en el cuadro que podemos ver, tenemos descritas las dos actividades correspondientes a esta unidad, cada una con los criterios de evaluación que tiene, cada uno de los criterios con los indicadores bajo los que se va a calificar y por supuesto la ponderación que le correspondería a cada uno de estos. La primera, elabore la planificación de una clase virtual de la asignatura o materia a su cargo, incorporando herramientas TIC, además de la guía de aprendizaje destinada al estudiante. Podemos ver que esta se califica bajo 3 criterios. El primero, elaborar una adecuada planificación basada en competencias más que en la acumulación de conocimiento. Una segunda, desarrollar la guía de aprendizaje incorporando las actividades de evaluación solicitadas en la consigna. Y una tercera, planifica 2 actividades de evaluación de manera adecuada. Podemos también ver los indicadores para cada uno de estos, viendo que varía también la ponderación que se le daría a cada uno. Si nos fijamos en la segunda actividad, responda al cuestionario en línea en la plataforma, podemos ver que el único criterio que lo califica son las respuestas adecuadas de acuerdo a los contenidos de la unidad y por lo tanto el único indicador será esto se califica automáticamente en la plataforma de Google Classroom y podemos ver la ponderación que le corresponde. Un último punto que no siempre es necesario o requerido para las guías de aprendizaje son los anexos, donde nosotros podemos poner las guías y formatos para realizar el trabajo. Esto se debe a que no necesariamente todos los trabajos requieren una guía y un formato. Por ejemplo, el cuestionario que ustedes deben llenar en la plataforma no tiene un formato para realizarse, pero el desarrollo de la planificación de una clase sí lo tiene y lo podemos ver a continuación. Podemos ver una pequeña introducción y podemos ver 3 incisos destacando claramente cuáles son las 3 actividades que se requiere que hagan. La primera sería planificar una clase de una asignatura, la segunda elaborar una guía de aprendizaje y la tercera elaborar un cuestionario que tenga por lo menos 6 preguntas de opción múltiple y un trabajo para el cual se debe elaborar una rúbrica de evaluación. Cada una de estas está descrita en la forma en la que el docente está solicitando que se realice este trabajo o esta actividad. Cabe recalcar que la planificación y la guía de aprendizaje que se realice en esta primera unidad tiene un carácter preliminar y se deberá ir ajustando a lo largo del curso para ser presentado en una versión mejorada al final del mismo. Recapitulando, en este video se ha visto qué es y por qué es importante la planificación en una clase virtual. Se ha desarrollado una guía para realizar la planificación de una clase virtual siguiendo el formato que se ha propuesto para este curso. A partir de esta planificación se ha mostrado cómo desarrollar una guía de aprendizaje. Muchas gracias por su atención.